Las funciones de búsqueda y referencia de Excel son un amplio e interesante conjunto de funciones orientadas a encontrar valores dentro de conjuntos de datos de las hojas de cálculo de acuerdo con los criterios de búsqueda que establezcamos. Pese a que algunas de estas funciones son creadas para proporcionar información de referencia sobre las celdas, la mayor parte de ellas puede ser utilizada como mínimo, como argumentos en funciones de búsqueda e incluso como argumentos de otras funciones, dando a nuestras hojas ciertas características de automatización. Iniciaremos con un par de funciones muy interesantes y muy utilizadas para realizar búsquedas en tablas o matrices de datos, y ellas son las funciones buscar B y buscar H. Al respecto, es importante anotar que dependiendo de la versión de Office que nosotros tengamos instalada, incluso el tipo de instalación, sus actualizaciones y parches, este par de funciones pues terminan encontrándose con otros nombres. Entonces es típico que encontremos buscar B como consulta B o buscar H como consulta H. Dependiendo en qué equipo nosotros nos encontremos, entonces una de las primeras labores será verificar cuál de las dos es las que estamos utilizando. Si estamos utilizando en ese equipo consulta o buscar, y la letra final, sí, recuérdese que es equivalente. Esa letra final se refiere a cómo se realiza la búsqueda o cómo se realiza esa consultica. Si nosotros tenemos que termina en B, entonces diremos que es una búsqueda vertical, y si termina en H diremos que es una búsqueda horizontal. Para explicar el funcionamiento de las mismas es más fácil remitirnos a un ejemplo. Supongamos lo siguiente, que tenemos un documento como una factura en la cual nosotros necesitamos colocar ciertos datos. Esos datos son, por ejemplo, el nombre, la dirección y el teléfono de los clientes, y adicionalmente algunos datos como códigos, descripciones y unitarios de los productos. Esta labor, desde un punto de vista de automatización, debería ser bastante simple. Debería ser suficiente con que se escribiera el código del cliente para que aparecieran cosas como nombre, dirección y teléfono, que no fuera necesario digitar. Lo mismo en cuanto a los productos, que se escribieran los códigos de los productos y que de alguna manera, de manera automática, nos aparecieran las descripciones y los valores unitarios. Es lógico entender que, por ejemplo, en una factura la cantidad sí sería necesario estarla digitando. Las otras características de automatización de un documento como este pues estarán dados por el cálculo del total de cada elemento e incluso un total general para el documento. En realidad hay muchas otras cosas que podríamos hacer. Para ello, entonces, se ha solicitado crear unas tablas en donde esté una lista de clientes y una lista de productos, pues para satisfacer precisamente esas necesidades, ese requerimiento de automatización en esta hojita, de que se escriba el código del cliente y que aparezcan los datos. Entonces, para ello se elaboró previamente una tablita donde están los clientes con sus respectivos códigos. En este caso aparecen ordenados, pero eso no es que tenga que ser así, podrían haber estado desordenados. Y para productos, el encargado de elaborar la tablita de productos pues sí hizo una tabla, pero hizo una tabla horizontal, y de ahí la necesidad de tener funciones que nos busquen datos no solamente en tablas verticales, sino que también nos busquen datos en tablas que se encuentran creadas o orientadas horizontalmente. Bueno, visto lo anterior, entonces volvemos a nuestro documento y empezamos nuestro trabajo. Supongamos que queremos que nos aparezca los datos de un cliente, el cliente número 5. Entonces seleccionamos la celdita y entonces para el cliente 5 necesitamos que nos aparezca, cuando escribamos el código del cliente, nos aparezca nombre, dirección y teléfono. Esos datos los tenemos en la otra tabla, recuérdese, y están colocados en un orden determinado. Por ejemplo, los códigos están en la primera columna, nombre en la segunda, dirección en la tercera, teléfonos en la cuarta. Entonces, volvemos a nuestra hoja. Entonces acá tendremos que hacer una búsqueda vertical y el proceso será bastante simple. En la medida en que vemos la sintaxis veremos cómo se utiliza. Entonces ampliemos un poco la pantalla para verlo con claridad. Entonces vamos a dar igual, buscar. Bueno, vemos que aquí no existe el buscar H ni B, sino existe es otra función buscar. Entonces aquí ya es claro que no tenemos la función buscar, sino se utiliza consulta. Entonces consulta
y aquí sí nos aparece H y B. La que vamos a utilizar es la consulta vertical, porque tenemos una tabla vertical para los clientes. Entonces necesitamos que nos busque. El valor buscado es el dato del cliente que queremos buscar. La matriz buscar en, o sea, en donde queremos buscar los datos será el siguiente argumento. Eso está en la siguiente hoja. Entonces vamos a la otra hoja, seleccionamos los datos, damos un punto y coma. El siguiente criterio luego de matriz buscar será el indicador de columnas. El nombre aparece en la segunda columna de la tabla, entonces damos un 2. Y finalmente el criterio ordenado nosotros lo utilizamos para lo siguiente. Si escribimos como verdadero nos dará una coincidencia aproximada y no requiere que los datos se encuentren ordenados. Perdón, y requiere que los datos se encuentren ordenados. Si escribimos falso, buscará en todos los datos hasta que encuentre una coincidencia exacta. En este caso, lo lógico sería tener una coincidencia exacta. No nos interesa que nos traiga un nombre aproximado para un código de cliente, porque le terminaríamos facturando a una persona diferente. Entonces vamos a dar falso, de que los datos no estén ordenados y que busque coincidencia exacta, y simplemente cerramos. Que nos faltó el falso dentro de la sintaxis. Aquí entonces, falso. Ahora sí. Entonces damos el enter. Y estuvo nuestra formulita, nos trajo a la persona. De aquí en adelante entonces nosotros simplemente tendremos que colocar el código, y en ese campo donde escribimos la fórmula, ojo, uno es el campo donde teníamos el código, otro donde tenemos la fórmula y queremos que nos aparezca el nombre. Entonces, por ejemplo, acá simplemente cambiamos el dato y nos irá apareciendo los diferentes datos de los clientes. Simplemente tenemos que escribirlo y ya nos aparecerá el dato del cliente que nosotros tengamos. Procesos análogos podemos hacer con dirección y teléfono. Entonces, por ejemplo, para dirección simplemente diremos igual, esta es una consulta vertical, seleccionamos el valor buscado, punto y coma, vamos a la tabla de clientes, recuerden que estamos buscando dirección, seleccionamos nuevamente la tablita, punto y coma, la dirección se encuentra en la tercera columna, entonces escribimos un 3, punto y coma, y por último coincidencia exacta falso. Listo, cerramos y tenemos cuando volvamos la dirección. Y para el teléfono lo mismo. Entonces igual, consulta vertical del mismo dato de código de cliente en la misma tabla, pero el teléfono, recuérdese, lo tenemos en la cuarta, entonces punto y coma, el indicador de columnas entonces deberá ser un número 4, y finalmente ordenado le damos falso y cerramos. Entonces ya aquí tenemos completa nuestra línea, simplemente tendremos que cambiar el código y nos aparecerá la actualización inmediata de acuerdo con los datos que tenemos en la otra tablita. Ese es básicamente todo el proceso de utilizar la función consulta vertical, y nos sirve para tablas verticales. En cuanto a los productos, si quisiéramos hacer lo mismo, entonces por ejemplo para código, escribimos acá el código de un producto cualquiera, por ejemplo el producto número 2, y nos debería aparecer la descripción y el unitario. Recuérdese, la cantidad es cuántos voy a comprar. Entonces eso sí, en un momento dado el cliente nos dirá, voy a comprar por ejemplo 3 unidades de este producto 2, y por ejemplo de un producto 6 va a comprar por ejemplo 2 unidades. Necesitamos es que nos aparezca de manera automática tanto la descripción como el precio. Entonces, en cuanto a la descripción, vamos a decir igual consulta, y recuérdese que aquí la tabla de productos será una tabla orientada horizontalmente, entonces seleccionaré consulta H, el valor buscado pues es el código, punto y coma, me voy a la tabla donde tengo los productos, selecciono los datos, en esta tablita ese código va a ser buscado en la primera fila. Entonces cuando lo encuentre me retornará desde una de las otras filas. Entonces en el primer caso ya tenemos entonces nuestro código para que escriba la descripción, entonces será que retorne desde la fila 2, entonces daré punto y coma,
retorne desde la fila 2, punto y coma, y por último que sea una coincidencia exacta. Cuando demos enter, entonces aquí nos aparece el nombre. Al igual que como lo decíamos en este caso, de que se busca el producto en la primera fila, cuando nosotros hablábamos también de los clientes, el código del cliente se busca en la primera columna de la izquierda, no primera columna de la derecha. Yo, si busco en esta columna, tengo acceso a localizar nombre, dirección y teléfono. Pero si por ejemplo buscara, y puedo pedirle que busque, si selecciono la matriz de otra forma, por ejemplo, si selecciono solo esta, la primera columna de la izquierda donde buscará será en esta columna, y tendré acceso solamente a los nombres, dirección y teléfono. Si selecciono solamente estas dos, la primera columna de la izquierda será la dirección, y solamente podré buscar en dirección y en teléfono y obtener datos de dirección y de teléfono, no podría hacer nada más. O sea, estos datos que se encuentran a la izquierda de la matriz seleccionada no tendré acceso a ellos mediante este sistema de búsqueda. Bueno, por último, traigamos el valor unitario, que ya vimos básicamente cómo se realiza la tarea. Entonces simplemente vamos a dar igual consulta horizontal, el valor buscado nuevamente es el código, la matriz buscar entonces es la de productos, simplemente selecciono los datos, se buscará en la primera fila, una vez encuentre el código me retornará desde la primera, segunda, tercera fila, entonces aquí le escribiré punto y coma 3, punto y coma falso, que es el valor que estoy dando de ordenado, y aquí me ha dado ya el valorcito. La hoja previamente debía ser preparada para que diera los valores del total, y puedo yo incluso realizar trabajos similares copiando los datos. ¿Podría copiar esto con cruz negra? No, la verdad no, porque pues tengo algunas referencias que son relativas, entonces tendría primero que editar la fórmula. Si necesito que el valor del código cambie, que el siguiente que busque sea este, entonces esta parte va a ser relativa, pero la tabla de productos sí debe tener una referencia absoluta, por lo menos en el sentido en el cual yo la voy a copiar. Entonces, como lo voy a copiar hacia abajo, entonces necesitaré las filas que sean absolutas. Las columnas aquí no me dan mayor problema. Entonces, cuando copie esta, ya no tendré problema, me aparecerá lo que necesito. Cuando copie la otra, pues entonces tendré que hacerle un proceso bastante similar de volver absoluto lo que considero absoluto. Ya estas se volvieron copiables, puedo trabajarlas sin ningún inconveniente. Y el resto de las características de la hoja ya son de automatización, me permiten que funcione perfectamente. Esa es básicamente la idea acerca de cómo nosotros podemos automatizar ciertos documentos, ciertos trabajos, simplemente colocando unas funciones muy simples como son las funciones de consulta H, consulta B, que insisto, típicamente también las encontramos como buscar B y buscar H, depende mucho es del tipo de instalación que nosotros tengamos de Office. La automatización, como decíamos, nos permitirá simplemente cambiar el código y con ello cambiar datos de precios y por ejemplo del nombre del artículo. Ejemplo, si aquí colocáramos código número 7 de producto, al cambiar entonces nos aparece el otro producto. Si cambiamos también la persona, pues nos aparece la otra persona, los datos de la otra persona. Esto ya nos da bastante automatización. Datos como la fecha, ahí sí ya es muy claro para todos que podríamos utilizar una función como la función hoy, que nos ahorrará escribirla y de esa forma logramos hacer la automatización del documento un poquito más eficiente. Bueno, eso es básicamente el manejo de las funciones consulta B y consulta H o buscar B y buscar H de Excel.